mañana del miedo. Y es que el miedo es algo con el cual hemos aprendido a vivir o nos ha tocado vivir. El miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción del peligro real o supuesto, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo, a la amenaza manifestada, no solo a los humanos, sino también a los animales. Sí que sentimos miedo cuando hay una adversidad, cuando hay un peligro, sentimos ese sentimiento, valga la redundancia, esa emoción. Que los que han estudiado acerca del miedo, hay una cantidad de información acerca del miedo, hay cantidad de miedos, de fobias, están divididos, hay una materia que está dirigida solamente al estudio del miedo. Pero todos sentimos miedo, hemos sentido miedo en algún momento. Le tenemos miedo prácticamente a todos los seres humanos. Algunos le tienen miedo a las cucarachas. ¿Cuántos le tienen miedo a las cucarachas? Algunos le tienen miedo a las hormigas, a los elefantes, a los tigres, a cualquier tipo de animal, a los sapos. Otros le tienen miedo a montar en carro, otros le tienen miedo a montar en moto, otros le tienen pánico montarse en un avión. Prácticamente le tenemos miedo a todos. Algunos le tienen miedo a las inyecciones, ya tienen 50 años. Los niños se les acepta, pero algunos con 50 años le tienen miedo a las inyecciones, a los médicos. Otros le tienen miedo a los fantasmas. No pueden dormir con la luz apagada porque le tienen miedo a los fantasmas. Otros le tienen miedo a las suegras, veas por allí. Otros le tienen miedo a los de tránsito. Ay, eso sí, yo que sí les tengo miedo, eso sí me hacen pasar un miedo. Los de tránsito me hacen pasar un miedo. Si llego a sufrir de alguna enfermedad del corazón o de nervios, tendré que echarle la culpa a los de tránsito. Y cuando los veo, una vez pego el cinturón, los papeles. Aunque tengo los papeles, todo en regla, pero no sé. La mayoría de la gente tiene todo en regla y vienen a los de tránsito y les tienen miedo. Así que yo he tenido que vivir el milagro que vivió Daniel en el Pozo de los Leones cuando he estado en esos retenes de tránsito. Dios me ha librado de la boca de los leones y me han dejado ir. Otros le tienen miedo al matrimonio. Otros no quieren casarse. Le decía a una jovencita de 19 años, él es su novio, me dijo, sí, tienen que casarse. Más adelante dijo, no, yo no me voy a casar, pero nunca. Yo, y entonces, digo, no. En toda mi familia todos se casaron y se han divorciado. Y aparte de que todos los que están casados, el marido le pone los cachos a la esposa. Y es un miedo terrible a casarse, otros miedo a quedarse solos, a quedarse en la soltería, otros miedo a la vejez, otros miedo al fracaso, otros miedo al público, otros miedo a los pollos. Bien, tenía un amigo, tenía como 22 años yo en ese entonces, y mi amigo tenía como 18, 17, fue a la casa, yo vivía donde mis padres, y aquí había una pared más o menos bajita que separaba los linderos con la otra casa, y nosotros teníamos un pollo de esos blancos gordos. En un momento yo le dije a mi amigo, espérame, me voy a bañar porque íbamos a salir con él. Me voy a bañar, espérame un momento. Yo que me voy a entrar a bañar, ya me había puesto la toalla para entrarme a bañar cuando el amigo dice, Alfredo, el pollo se metió para la casa vecina y en la casa vecina había un perro, un Rottweiler, pero no estaba tan adulto, cachorro. Y el perro está atacando al pollo, claro, y ese pollito lo estábamos nosotros criando para comérnoslo. Y el perro se lo iba a comer. Así que cuando yo salgo en toalla y veo que el pollo pasa para el otro lado, yo me subo a la pared de rapidez, paso para la otra casa, espanto al perro, le quito el pollo y ahora me vengo y necesito entregarle el pollo a mi amigo. Cuando yo le digo, Jesús, téngame el pollo, él se quedó petrificado, se quedó congelado. No era capaz de agarrar el pollo para yo poder montarme a la pared y nuevamente pasar. Me tocó a mí, el pobre pollito, botar el pollo, porque yo no sé si el perro también me iba a atacar, botar el pollo y subirme por la pared. Y yo le digo, Jesús, ¿qué pasó?
dice, yo le tengo terror, pánico a los pollos, porque un día un pollo me picoteó cuando yo era niño. Y yo le dije, pero para comérselo no tiene miedo. No, le gustaba guisados, guisaditos. Así que el miedo en algunas personas los petrifica, los hace congelarse, ¿cierto? Hay otras personas que el miedo hace que desarrollen cualidades para poder enfrentarlos. Así que si usted tiene miedo, con la ayuda de Dios a algo, tiene que decirle, Señor, ayúdame a enfrentar mis miedos. Si tiene miedo a hablar en público, ¿cómo enfrentaría el miedo a hablar en público? Hablando en público, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver algunos ejemplos bíblicos acerca del miedo. Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 10. Allí vamos a encontrar al primer hombre que sintió miedo. Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces, hasta ahí conocemos la historia. Así que Adán peca, y después de pecar y de comer del fruto, ahora ¿qué pasó con él? Siente miedo, pero antes no había tenido ese sentimiento de miedo, porque constantemente el Señor Jehová venía y visitaba a la parejita en el huerto de Edén. Venía y los visitaba para compartir con ellos. Pero un día se acercó el Señor Jehová y encontró que no encontraba a Adán ni a Eva, y empezó a buscarlo por el huerto, y Adán se le escondía. Y Dios llama a Adán y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y él le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y es que, hermanos, el miedo viene por causa del pecado. La primera vez que Adán sintió el miedo fue cuando pecó. Nosotros, por ser una naturaleza, haber nacido en una naturaleza caída, sentimos miedo, y es normal que sintamos miedo. Lo que no es normal es que el miedo nos paralice y no nos deje avanzar. Así que, en primer lugar, a veces tenemos miedo a que Dios nos visite, porque no estamos teniendo nuestra vida recta delante de Él. Y que Dios nos visite, eso nos da miedo, eso nos da pavor. En segundo lugar, el miedo hace que no afrontemos nuestras responsabilidades. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo en el versículo 11? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre que respondió, en vez de decir, Señor, perdóname, te desobedecí, comí del árbol, caí, ¿qué hizo? El miedo hizo que le echara la culpa a la mujer que tanto amaba. Fíjense lo que hace el miedo. Ahora él con ese miedo dijo, Señor, la mujer que tú me diste. Y ahora la mujer con miedo también, ¿qué hace? No reconoció. Le dijo a la serpiente, y la serpiente no tenía más opción, no podía responder. Así que, hermanos, número uno, el miedo no nos deja enfrentar nuestros errores. Si cometemos algún pecado, si cometemos algo que no está bien, niños por allí, que hoy es el día de ellos, niños, si ustedes hacen algo que no está bien, tienen que contárselo a sus papás. Por allí la sobrinita en la escuela se llevó un juguete que no era de ella. La tía se dio cuenta y la reprendió, pero la niña, a pesar de su corta edad,
cuando la enfrentaron, lo que dijo es: no le digan a mis papás. Así que saben lo que hacen, ¿verdad, niños? Si es algo que ustedes hacen y son sorprendidos, tienen que decir al papá, llamarlos y decirle: papá, hice esto o hice aquello. Asimismo nosotros los adultos, si cometemos algo que no es debido, debemos reconocer delante de Dios y delante de la persona afectada o los afectados que nos equivocamos y pedir perdón. ¿Cuántas veces como padre le has hecho daño a tus hijos y después de reflexionar entiendes que le hiciste daño, que dijiste palabras que no debías decir y no fuiste a reconocer y a pedirle perdón? Así que no debemos escondernos. El miedo hace que busquemos culpables. Cuando nos equivoquemos, no busquemos culpables. No busquemos que fue porque es que yo miré, que fue porque es que en la iglesia no hay amor, que mi esposa, que mi esposo. No busquemos culpables. Vamos a ver también Josué capítulo 1, versículo 9. Otro hombre en un versículo muy conocido, al que Dios le dice: no tenga miedo, y lo usamos constantemente. Recordarles que la Biblia menciona la palabra temor, no temas, 365 veces, dicen los eruditos y los estudiosos, para cada día del año. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Encontramos en el capítulo 1, versículo 1, que Moisés había muerto, ¿verdad? Y que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo. Versículo 4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente el 7, esfuérzate y sé muy valiente de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Así que ahora Josué se encuentra de que el líder que había estado durante muchos años guiando al pueblo había muerto. Ahora a él le tocaba tener la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel. Que era una tarea fácil, no era una tarea fácil, tenía que pasar el Jordán. Había quedado detrás del Jordán. Ahora Dios le dice: usted tiene que hacer pasar a este pueblo y pasar el Jordán. Mira, hermanos, a veces nosotros nos quedamos cómodos y tenemos que tomar decisiones. A veces el miedo no nos deja avanzar. Josué pudo haber dicho: Señor, me da miedo, aquí estamos cómodos, que venga otro líder y haga que este pueblo rebelde pase. Pero él tomó el reto de hacer pasar el pueblo. Y el Señor le dice aquí: solamente esfuérzate, sé muy valiente en cuidar de obrar conforme a toda la ley de Moisés. Así que Josué tenía que ser fuerte y tenía que ser valiente. Y Dios le dice: yo estaré contigo siempre. Iglesia en Nazaret, debemos ser valientes, debemos ser fuertes para hacer lo que Dios nos ha encomendado. Que si es fácil, no es fácil. Pero algunos nos hemos quedado petrificados como estatuas, congelados, y no queremos avanzar. Y en la vida espiritual necesitamos avanzar constantemente, entendiendo de que Dios está con nosotros. En algún momento yo era muy tímido, yo no podía hablar 2 o 3 palabras.
Pero hoy le doy gracias a Dios porque poco a poco fui enfrentando ese miedo y Dios me dio la capacidad. Pero los miedos hay que enfrentarlos. No es pecado sentir miedo, pero es pecado permitir que el miedo nos paralice. Tenemos miedo a atravesar el Jordán y a continuar adelante. Debemos continuar adelante, no podemos estancarnos. Lo que Dios tiene para nosotros es muy grande, así que seguimos adelante. Ahora vamos a buscar en la Biblia a unos hombres de Dios que le tenían miedo a los fantasmas. Mateo capítulo 14, versículo 25. Y vamos a hablar de estos discípulos, tenían miedo a los fantasmas. Fíjense que desde ese entonces estaba la creencia de que existían fantasmas. Yo no sé cuántos creen que existen los fantasmas. Fantasmas es algún difunto, alguna persona muerta. Eso no existe. Si existen son los espíritus y los demonios que se disfrazan de personas muertas. Mateo capítulo 14, versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma, un fantasma. Y todos gritaban de miedo. Miedo nos hace gritar. Un fantasma, y no sabían para dónde agarrar. Tal vez muchos querían tirarse de la barca, pero era peor. Gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no temáis o no tengáis miedo. Así que ahora Jesús viene caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo ven, no lo reconocían. Y empezaron a gritar, un fantasma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a defender? Por lo menos si hubiera sido usted y yo, nos hubiéramos puesto a orar. Pero empezaron a gritar de miedo. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y estas palabras hoy Dios las quiere expresar a su iglesia. Tengan ánimo, no tengan miedo, no temáis, yo soy el que los anima. Sigan adelante. Estas son las palabras que hoy Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Si tienes proyectos, sigue adelante, no tengas miedo. Si tienes hijos, 1, 2, 3, y estás preocupado por la situación que enfrenta el país, ten ánimo, no tengas miedo. Yo soy el que te animo, yo soy el que te sustento. Si necesitas tomar una decisión importante en tu vida, hoy Dios te dice, ten ánimo, no tengan miedo. Yo soy el que los animo. Si necesitas montar una empresa, hoy Dios te dice, ten ánimo, adelante. ¿Qué se lo impide? Si necesitas hacer un negocio, comprar una casa, Dios te dice, ten ánimo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, no te desanimes. Entonces respondió Pedro y dijo, mire lo que hacía Pedro. Pedro dijo, Señor, pues si tú eres, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues venga. Así que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, este Pedro era valiente. Muchos hablan de Pedro, pero era Pedro el valiente. Bajarse de la barca y ahora andar sobre las aguas sin saber que el que estaba allá de pronto sí era un fantasma.
¿Y qué hubiera sido Pedro donde se hubiera encontrado con el fantasma? Se lo hubiera llevado el fantasma, niños. Niños, no tengan miedo a los fantasmas no existen. Cuando su mamá los mande por algo a la cocina y la luz esté apagada, no tengan miedo. Cuando su mamá los mande al patio por algo que está en el patio, no tengan miedo. Cuando vayan a dormir, niños, apaguen la luz. Los fantasmas no existen. Haga una oración y acuéstese. Bien. Algunos le tienen miedo a dormir con la luz apagada. Los fantasmas no existen. Existen solo los demonios. Así que Pedro se bajó de la barca y efectivamente andó sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe, hermanos? El miedo nos hace perder la fe, y el miedo nos hace dudar. Es lo que hace el miedo. Pero cuando nos sintamos de esa manera, debemos orar a Dios, clamar a Dios y decirle: Señor, sálvanos. Amén. Sálvame que perezco, ayúdame. Y Dios extenderá su mano y nos salvará y nos ayudará, porque Dios no lo dejó ahí hundirse, sino que le dio su mano. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho: pues ahora te hundes por haber dudado, ahorita más tarde te saco, toma un poquito de agua? No lo dejó hundirse. Inmediatamente clamó a Dios. Jesús extendió su mano y le dio a Pedro para que se asiera de ella. Así que tenemos un Dios bueno que si nos dice avancen, los hijos de Dios debemos ser los más suspicaces, los más atrevidos, los más valientes, porque tenemos delante de nosotros al poderoso gigante que va abriendo caminos. Los hijos de Dios debemos ser los más valientes. Los hijos de Dios deberían estar haciendo los mejores negocios, los negocios más grandes, montando las mejores empresas, sirviendo al Creador de la mejor manera. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque no tengo reloj. 10 minutos. 17 minutos todavía, hermana Susana, y quiere ir rápido. Hay otras historias, hay dos historias que no las vamos a ver profundamente porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a resumirlas. En Números capítulo 13, versículo 16, encontramos que Dios mandó a 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. O 12 espías. Así que estos hombres regresan y solo 2 tienen un informe positivo, un informe de grandeza, un informe como el que le gustaba a Dios. Y 10 tenían un informe nefasto, negativo. Estos hombres tuvieron miedo. Los 10 anteriores. Josué y Caleb entonces traen los informes. También tuvieron miedo, también vieron que esos hombres de allá eran gigantes, eran de los hijos de Anak, eran fuertes. Pero ¿qué pasó? Dijeron: pero Dios que prometió esa tierra nos la va a dar. ¿Que cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero si Dios lo dijo, nosotros los tragaremos como langostas. Nosotros iremos y los destruiremos y tomaremos esa tierra para nosotros. Está en Números capítulo 13, versículos 16 y 32. Solo 2 hombres fueron valientes y vencieron el miedo. Solo 2 vieron lo que otros no vieron, y el Señor los salvó porque le agradó.
nosotros debemos pedirle a Dios visión. Debemos pedirle al Señor que abra nuestros sentidos, porque a veces nuestros sentidos están tan embotados, están tan adormecidos que no podemos ver como Dios ve o como un hombre de Dios debería ver. A veces vemos peor que el impío, pero Dios quiere que veamos, que abrir nuestros sentidos y permitir ver las promesas que Él tiene para nosotros. Dos hombres que vieron diferente, y al ver estos forma tan diferente que pasó, animaron al pueblo. Aunque el pueblo quería quedarse con el informe negativo de estos 10 hombres, Dios no lo permitió y salvó a estos 2 hombres porque los otros murieron. Léase la historia en Números, capítulo 13, versículo 16. El miedo nos ciega la visión, el miedo no nos deja avanzar, el miedo nos vuelve ciegos, no podemos ver lo que Dios tiene adelante para nosotros. 10 vieron derrota y muerte, y 2 vieron bendición. ¿Cómo quieres tener tu visión como la de Josué y Caleb, como la de estos 10 hombres que eran principales de las tribus de Israel? Eran principales, teniendo esa mentalidad y esa visión tan nefasta. Pero solo 2 estaban llenos del poder y del Espíritu Santo y tenían una visión diferente. Ahora en 1 Samuel capítulo 17 también encontramos a un jovencito que veía a un hombre grande, a un gigante como de 3 metros, vestido con una armadura que no le traspasaba nada, ni siquiera las espadas. Tenían que buscarle la rendija para poder hacerle daño. Así que este hombre, por muy grande que viera al gigante, que le dijo: es un pobre incircunciso. Porque por muy grande que sea, por muy títulos que tenga, por mucho dinero que tenga, por muchas cosas que haya alcanzado en la vida, si no tienes a Dios, eres un pobre incircunciso. Solo la diferencia la hace aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Y entonces viene el jovencito David, niños, y se enfrenta, aunque no lo querían dejar enfrentarse con él, aunque sus propios hermanos lo despreciaron y le dijeron: pero ¿qué vas a hacer, muchacho loco? ¿No lo ves? ¿No ves su altura? ¿No ves su armadura? No podrás con él. Y él dijo: pues sí voy a poder con él, porque mientras he estado allí pastoreando las ovejas, Dios me ha enseñado y Dios me ha capacitado. Y sé que Dios ha capacitado aquí a más de uno allí en el anonimato, que Dios ha capacitado a más de uno allí en su casa, allí en la situación que ha pasado. Pero ahora tiene que dar el paso y avanzar, servir a Dios y decirle: Señor, ahora voy a compartir y voy a enseñar lo que tú me has enseñado, y voy a mostrar lo que tú has hecho a través de mí y los milagros que has hecho en mí. David estaba preparado. Dios lo había preparado allí en el anonimato, ni siquiera fue invitado para el ungimiento. Pero ahora se sentía con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para vencer a ese gigante incircunciso que estaba atemorizando al pueblo, que muchos días duraron allí y ninguno se atrevió. Solo un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre valiente que dijo: el miedo no podrá detenerme, y aunque él venga con espada, yo iré en el nombre de Jehová. Y sacó entonces allí su arma, un arma insignificante, y en el nombre de Jehová la lanzó, y aquel hombre cayó privado. Fue y sacó su espada y le dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Quién es ese hombre incircunciso? ¿O quiénes son esos incircuncisos que atemorizan el pueblo de Dios? Tú eres un valiente de Jehová. Dígale allá al que está a su lado: tú eres un valiente de Jehová. No podemos vivir derrotados.
No podemos vivir derrotados. Tú eres un valiente y una valiente de Jehová, no puedes estar derrotados. Hermanos, voy a hablarle de algunos hombres que marcaron la historia en este mundo. Hombres que vencieron el miedo. Ni Bujichin. No sé si lo han alcanzado a ver, perdóname la traducción al inglés, no sé inglés. Ni Bujichin. Este hombre nació sin brazos y sin piernas. Ya lo identifican, está en internet. Su madre quería abortarlo porque venía con esta enfermedad. Su madre no quería darle la vida porque pensaba que iba a ser una carga para ella durante mucho tiempo, durante toda una vida. Este joven cuando fue adolescente, trató de suicidarse. No pudo suicidarse. ¿Cómo? Tenía que buscar a alguien suicidarse, bueno, tirarse de algún, no estoy dando ideas. Así que este hombre conoció de Dios. Nació en diciembre de 1982 y ahora es un predicador y orador motivacional australiano con millones de seguidores en el mundo, y es un hombre multimillonario. Pensó que nunca iba a tener esposa, pensó que nadie se iba a fijar en él. ¿Quién se va a fijar en mí sin manos y sin piernas? Pero Dios le cumplió el deseo de su corazón y está casado y tiene 1 o 2 hijos con su hermosa mujer. Hombres que no se quedaron en el problema, hombres que no se quedaron en su situación, sino que trataron de avanzar y salir adelante. Es conocido por ser el protagonista del cortometraje El Circo de las Mariposas, escritor de 4 libros. ¿Cuántos libros ha escrito tú? He escrito yo con nuestras 2 manos y él sin manos, y ya escribió 4 libros. Tremendo. Tiene una licenciatura de contabilidad y planeación financiera. Imagínense cuántas carreras tenemos nosotros con las 2 manos. Y yo le he dicho, Señor, eso me ha rondado en la cabeza. Saqué mi secundaria, una tecnológica allí de la secundaria, y le he dicho, Señor, el Señor me está rondando de que tengo que estudiar una carrera universitaria. Le dije, Señor, si Dios mediante me lo permite, es el otro año, pero debemos avanzar, debemos seguir adelante. Si tú quieres estudiar una carrera universitaria, hazla, no importa la edad que tengas. Si no has salido de la escuela, estudia, saca tu primaria. Si dices, ya definitivamente no puedo sacar la primaria porque no me reciben, bueno, ahorita reciben a todos. Puedes validar, sacar tu bachillerato, eres hijo de Dios, Dios está contigo, eres valiente. Y si definitivamente dices, no, ninguna de esas cosas quiero hacer, pues hermano, edúquese, lea la palabra, busque herramientas, lea libros. No puedes seguir siendo o tener la misma ignorancia de siempre. Somos hijos de Dios y somos valientes, debemos ser los mejores. Amén. Así que, si dices definitivamente ya estoy muy viejo y no hice nada, ni siquiera ya alcanzo a ver, pues busque a alguien que le ponga algún audiolibro y lea y apréndase. Pero lo importante es que nos desarrollemos como personas. Tony Meléndez nació en enero de 1962, es cantante y guitarrista nicaragüense, radicado en los Estados Unidos. Es orador motivacional y ministro de la Iglesia Católica. Tony nació sin brazos. Le pusieron los brazos artificiales, pero los usó hasta los 10 años. Y dijo, no me siento bien con estos brazos. Siento que puedo hacer muchas cosas sin ellos. Y aprendió a tocar guitarra con sus pies. ¿Cuántos instrumentos sabemos tocar usted y yo? Y Señor Padre, me estás cacheteando aquí, me estás dando una palera, porque el primero que recibe el mensaje soy yo. Y yo, Señor, no sé tocar ni la flauta, y con mis 2 manos. Y este hombre con 2 pies y sin manos, motivador, predicador, y sabe tocar guitarra.
También tiene muchos seguidores. Ana Amalia Barbosa, incluso sin poder hablar ni caminar, cursó el doctorado y sacó un libro sobre su experiencia con niños afectados por la parálisis cerebral. Su vista y un leve movimiento, solamente puede mover los ojos y un suave movimiento de la barbilla. Pero ha hecho más que usted y yo. Con un programa de computadora son los medios que utiliza. Esta artista plastifica y es educadora de artes para comunicarse. Es una educadora brasilera. Tiene varias carreras, entre ellas una de Derecho. A sus 37 años sufrió mitis cerebral. Ana Amalia se comunicaba con el mundo a través de párpados, con el que indicaba las letras del abecedario. Y así escribe libros y también pinta con un programa informativo que capta los movimientos del mentor. En la actualidad tiene 87 años. Así que, hermanos, esta mujer con parálisis cerebral ha escrito más libros, ha hecho más cosas. Fue una educadora brasilera muy buscada por sus conocimientos y aportó mucho a la sociedad con ayuda de otras personas. Y tú pensando o yo pensando que no podemos. Podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nació solamente pesando 2 kilos. Padeció muchas enfermedades. A los 4 años se contagió con el virus del polio, lo que le provocó una parálisis parcial en su cuerpo. Creció con un aparato ortopédico en su pierna izquierda que le había quedado torcido. El 23 de junio de 1940 nació y en noviembre de 1994 murió. Fue un atleta estadounidense, escuchen, que se destacó por su rapidez, convirtiéndose en 1961 en la mujer más veloz del mundo. Le gustaba la competencia, las carreras, pero su condición usó un aparato ortopédico en su pierna que tenía torcida. Lo usó hasta los 10 años. Para ir al hospital, para ir a la escuela, no le gustaba montarse en carro ni en moto, iba corriendo. Pero muchos le decían: no te das cuenta de tu incapacidad, nunca llegarás a tener un título mundial ni ninguna medalla. Date cuenta de lo que sufres, tienes una pierna torcida. Y en 1961 se convirtió en la mujer más veloz del mundo. Así que estos hombres no se dejaron intimidar por su enfermedad, no se dejaron intimidar por el miedo y salieron adelante. Consiguió muchísimas medallas de oro. Fue reconocida Wilma Rudolph. Enrico Caruso, nacido en Nápoles, tenor italiano, considerado el mejor de su época y uno de los más grandes de la historia, le dijeron que nunca lograría nada en la música. Eso le dijeron. ¿Y cómo lo demostró él que sí? Convirtiéndose en el mejor tenor italiano que ha tenido la historia. Henry Ford, ya lo conocen, ya conocen su historia. Muchos lo criticaron, y si él hubiera hecho caso a las críticas, todavía anduviéramos en bicicleta o en la edad de piedra. Los hermanos Wright con los aviones querían volar,
Y se les metió eso en la cabeza y la gente le decía: es imposible, ustedes están locos, se van a matar. Deje eso así, ¿para qué se pone a inventar? ¿Me escuchan? Se pone a inventar, ya todo está inventado. Anduviéramos todavía en barco, en mula, para llegar a otros lados. Roger Bannister, un atleta y neurólogo, ninguno había superado el récord de recorrer una milla, más o menos 1600 metros, en menos de 4 minutos. Le dijeron: Roger, no lo intentes, es una locura. Cuando vayas en la mitad del camino vas a quedar muerto, vas a quedar paralizado, porque tienes que empezar a correr a una velocidad tremenda y el cuerpo no va a resistir un ataque fulminante directo al corazón. Nadie había recorrido una milla en menos de 4 minutos. Así que él, después de haber participado en una carrera y quedar de cuarto, se desanimó. Digo, definitivamente, como que no, como que sí es verdad. Y yo intentando lograr correr una milla en menos de 4 minutos y no soy capaz de aquí ni siquiera de quedar en primer lugar. Como quería desistir, el miedo lo embargó. Pero un día dijo: sí puedo. Y el hombre se preparó y dijo: estoy listo. Así que los medios de comunicación estaban pendientes. ¿Qué iba a pasar? El hombre podía morir. Se estaba atreviendo a hacer una hazaña que nunca nadie antes había hecho. Así que empieza a correr. Cuando va en la mitad de la carrera, entiende que va minuto y algo, minuto 70, y eso le emociona y empieza a acelerar. Cuando termina, el mundo lo aplaude porque había logrado recorrer una milla en menos de 4 minutos. Así que lo que nos paraliza, y no sé qué creencias tengan, si son cristianos o no, pero tú como cristiano y yo como adventista debemos marcar la historia, debemos hacer cosas, ser atrevidos, avanzar en la vida. No podemos quedarnos estancados, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que dar más que los demás. Tenemos que estudiar más. Tenemos que dormir menos. Tenemos que ver menos novelas, menos películas. Debemos avanzar. Debemos hacer otras cosas que otros no hacen. No puedes pensar o creer que Dios te va a utilizar orando 5 minutos. Tienes que orar más de 1 hora, más de 2 horas, más de 3 horas. El maestro se lo pasaba orando, estudiando. Iba a solas y oraba. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres seguir adelante? Si haces lo que otros hacen normalmente, tienes que hacer otra cosa. Richard Branson, un hombre ateo, y para vergüenza lo dijo. No cree en Dios, pero a sus 16 años había formado su primera empresa, una revista. También publicó la revista Student y creó un registro de correos para empresas a sus 16 años. Y ya nos vamos, tranquilos, 5 minutos más y ya nos vamos. Formó su compañía Virgin, que cuenta con más de 360 empresas en el mundo. Entre ellas, una aerolínea que opera vuelos transcontinentales. Fundador de Virgin. A los 16 años formó su primera empresa. Padres, ustedes que tienen hijos, ¿cómo están formando a sus hijos? ¿Están dejando que el celular los eduque?
¿Qué están haciendo para que ellos se eduquen? ¿Qué están haciendo para que ellos sigan adelante? Esto no es cuestión de suerte. Me imagino que Branson tenía unos padres que le inculcaban el emprendimiento, que les inculcaban cosas para salir adelante. No los dejaron a la suerte, porque hoy los padres quieren dejar a los hijos a la suerte y que se enfrenten contra la vida como caiga. Y cuando no son capaces de lograr, le reclaman todavía. Pídale a Dios, padre o madre, que le ayude a sus hijos, educarlos con lo mejor. Quíteles el teléfono, denles un libro para que lean, pónganles tareas, háganles preguntas. Y ya para terminar, como me están afanando, John Ilhan fue un empresario australiano, fundador de la cadena minorista de teléfonos móviles Cash John. En el 2003 era el australiano menor de 40 años y el más rico. Su única oportunidad era vender, hipotecar la casa de sus padres. Y repito, no sé sus creencias, pero a veces nosotros como cristianos somos desconfiados. Y este hombre le dijo: padres, permítanme hipotecar su casa porque tengo un negocio para invertir. Es de vida o muerte. Si funciona, bien. Si no funciona, no lo sé qué vamos a hacer. Los padres le dijeron: hijo, ahí está la casa. Si te funciona el negocio, bien. Y si no, nos iremos a vivir a la calle. Y desde ahí, como era su negocio de vida o muerte, como no había nave en la cual había que regresarse, le puso todo el empeño. Y fue el australiano menor de 40 años más rico de su país. Y es que debemos, en la antigua guerra, cuando llegaban a combatir y llegaban en barcos, el capitán descendía y le decía a sus hombres: quemen los barcos, porque de aquí nos vamos en victoria, o no salimos o nos morimos. Así que para ellos ganar la victoria tenían que vencer, pues no había barcos para huir. Hermanos, todo esto que les dije es porque ahí sí entra el versículo Josué 1:9. Mira que te esfuerzo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y nosotros sacamos ese versículo para decir: ay Señor, no tengo ganas de orar, pero tu palabra dice que tú estás conmigo y que me das la fuerza para ir a orar 2 minutos. Ay Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero tu palabra dice, no soy 9, que debo ser valiente y esforzarme. Dame la fuerza para ir a la iglesia. Hermano, ¿dónde está ese esforzar y dónde está ese ánimo? Tú no necesitas ningún esfuerzo ni valentía para hacer eso. Así que pon ahora en adelante la vara alta. Yo ya lo puse. Quiero entrar a estudiar el otro año, una carrera universitaria. No es fácil para mí, pero sé que lo voy a hacer. Estudiaré en la noche y seguiré trabajando en el día. Yo sé que muchos de acá no cuentan con dinero, no cuentan con los recursos, sus hijos tal vez no cuentan con los recursos, pero ahí está mi esposita. Ella saca una carrera universitaria trabajando y ganando un miserable sueldo de 300,000 pesos. Y yo le digo: amor, ¿cómo hiciste? Y digo: yo no sé. Pero él sacó su carrera. Y tal vez alguno de nosotros tenga mejor opción. Pero lo más importante, quiero animarles, no solo en lo secular, sino en la vida espiritual. Si avanzas en la vida espiritual, Dios te va a dar la victoria. Si buscas el reino de los cielos, Dios abrirá las puertas y tomarán los mejores cargos. Yo digo que los mejores cargos que hay en el mundo deben haber personas creyentes, personas que adoren a Dios. Y no los hay, contados con la mano. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor,
Tú tienes un propósito en mi vida. Y con tu ayuda quiero realizarlo. No quiero quedarme como esos 10 hombres en el camino, sino quiero conquistar la tierra prometida. Quiero conquistar Jericó. Quiero conquistar Canaán. Quiero llegar a la meta. Quiero esforzarme. Quiero salir adelante. Quiero montar mi negocio. Dígale ahí lo que tengas pensado, tus proyectos. Dios los puede realizar. Niños, jóvenes, para ustedes también es. Sus sueños en el nombre del Señor Jesús los van a cumplir. Amén. No lo duden, porque tenemos la ayuda de nuestro Dios y Él va adelante. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, como decía el pasaje, tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, ni de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor. Así que ayúdanos a ejercitar ese espíritu y poder avanzar, y poder continuar, y poder pasar el Jordán, y poder progresar, y poder ser mejores cada día. Poder, Señor, salir de la pobreza mental, espiritual, física. Te lo pedimos, capacítanos y ayúdanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.